con el cofundador y presidente del capítulo peruano de una organización que se llama Capitalismo Consciente, señor Jorge Medina. ¿Cómo está, señor Medina? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Bien, ha colocado usted en las redes un mensaje en el que dice, o cita entre comillas, además es momento de que los líderes empresariales levanten la voz y hagan propuestas concretas para resolver los grandes problemas que enfrentamos, etcétera. Quisiera que desarrolle esa idea, pero quizás valdría la pena antes que nos dé una idea muy sucinta de qué es lo que persigue la organización Capitalismo Consciente, que usted aquí en el Perú preside. Capitalismo Consciente Perú es un movimiento de ciudadanos, no solo empresarios, sino también de otros sectores, que tiene un propósito bien claro: ayudar a mejorar el bienestar de la sociedad peruana a través de empresas cada vez más conscientes. Uno cuando escucha esto se pregunta, ¿y qué es una empresa consciente? Es muy simple. Una empresa consciente es aquella que tiene un propósito elevado, un propósito superior, que independientemente de la industria o el sector en el que se desenvuelva, es satisfacer necesidades ambientales, sociales y humanas en forma rentable y sin causar externalidades. O sea, las empresas existen para eso, para generar bienestar, y no como nos enseñaron en las escuelas de negocios, que el principal objetivo de una empresa es generar utilidades. Es como el ser humano. Usted y yo necesitamos producir glóbulos rojos para vivir, pero el propósito de nuestras vidas no es producir glóbulos rojos, es otro. Igual el propósito de las empresas es resolver necesidades de la humanidad, elevarla, y para eso necesita ser rentable y generar utilidades. Esos son sus glóbulos rojos. Bueno, si no buscara la rentabilidad no se organizaría la empresa para empezar, es decir, lo de la rentabilidad resulta fundamental, ¿no? Y lo que sostienen, digamos, desde la riqueza de las naciones es que buscando esa rentabilidad se provee un servicio y se genera un bienestar, aunque no sea deliberado. Eso es una consecuencia de esa búsqueda de rentabilidad. Pero me imagino que esta es una discusión larga y que se escapa de lo que estamos conversando en este momento. Entonces, yo le mencionaba lo que usted ha colocado en las redes y quisiera entonces que abundara un poco en ese argumento. ¿Usted cree que es momento de que los líderes empresariales levanten la voz y hagan propuestas concretas? ¿Tiene usted la impresión de que eso no ha ocurrido en la historia reciente en nuestro país? Yo creo que no ha ocurrido casi nunca. O sea, en la historia en general. Los empresarios somos ciudadanos antes que empresarios. Y como tales necesitamos participar en la cosa pública, en aquello que tiene que ver con el bien común. Necesitamos participar en política. No necesariamente partidaria, no tendría nada de malo porque el Perú necesita buenos partidos políticos, sí, claro. Sino yo me refiero, no yo, sino el movimiento, se refiere a que los empresarios no podemos ponernos de costado ante los enormes imperativos que tiene el país. Vivimos crisis no solo sanitaria, social, política, económica y hasta moral por el grado de corrupción que existe. Sí. ¿Cómo podemos, si somos líderes de una empresa que tiene en determinada industria el 20 o 25% del mercado, cómo podemos permanecer callados? Lo que nosotros necesitamos hacer es ejercer ciudadanía, porque la verdad sea dicha, Mario, el empresariado tiene mucho poder. Y entonces tenemos que reconocer que a mayor poder, mayor responsabilidad, y no podemos seguir en silencio. Y la manera que tenemos que hacer es participar en sugerir políticas públicas para hacer las reformas que necesita hacer el país para mejorar estas crisis en las que se encuentra. Mire, si usted compara al Perú con sus pares de la Alianza del Pacífico, Chile, México, Colombia, el que menos tiene think tanks o equipos de pensamiento para precisamente desarrollar propuestas de políticas públicas
y mejorar temas de salud, educación, seguridad, infraestructura, etcétera, es Chile, que tiene 50 y algo. En el Perú tenemos el Instituto Peruano de Economía y para usted de contar. No hace sentido que sigamos en una burbuja y no veamos más allá de nuestras familias, empresas e industrias. Necesitamos interesarnos por lo que pasa en el país. ¿Qué es lo que uno escucha usualmente? Oye, pero yo pago mis impuestos, trato bien a mi gente, el Estado tiene que encargarse. Bueno, eso puede ser en Dinamarca, en Islandia, o Singapur, en el Canadá, pero no en el Perú. En el Perú no tenemos instituciones. Sí, pero no funcionan. Entonces tenemos que participar, no para reemplazar al Estado, sí, sino para ejercer ciudadanía y ayudar a que el Perú resuelva sus principales Pero esta participación de los empresarios en política a través de sencillamente expresar lo que piensan o lanzar ideas, no necesariamente, pero también militando en algún partido, ¿tiene que ser a su manera de ver corporativa? ¿Tienen que participar en política en tanto empresarios? O, como usted dice, en tantos ciudadanos como tendrían que participar también, no sé, los dentistas y los corredores de bienes raíces, que pueden ser empresarios también, sí. Su pregunta es muy buena y es en tantos ciudadanos. Porque usted habrá escuchado decir muchas veces, los empresarios no participamos en política. Bueno, eso es un error. Es más, ni siquiera es un paradigma inválido, es una excusa. Porque la verdad, sí participamos en política de maneras que probablemente no son las mejores. Ya sabe usted, financiamiento indebido o lobbies no muy transparentes. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser ciudadanos, porque el Perú no necesita. ¿Y por qué insistimos no en los dentistas o los médicos o en los corredores de bienes raíces, como usted me ha dicho, sí, sino en la empresa? Porque la empresa hoy, si usted arbitrariamente dividiera el mundo en tres partes, todo lo que es Estado, sector público, sí, todo lo que es sector privado y el resto del mundo, el sector privado es el que tiene el mayor poder, es quien tiene los mayores recursos. Así es. Intelectuales, tecnológicos, financieros, de relacionamiento. Entonces necesitamos a los CEOs del Perú participando en política, entendida esta como la cosa que tiene que ver con el bien común. Y note que no le digo gremios. ¿Por qué? Porque los gremios, que realizan una labor muy importante, tienen un rol diferente. Y si un gremio es presidido por un ejecutivo muy capacitado, pero asalariado, no tiene la suficiente, digamos, autonomía como para pronunciarse en temas que tienen que ver con lo público, ¿cierto? Entonces, de hecho, una de las sugerencias que nos dieron como en 4 meses hicimos 10 mesas redondas, participaron 110 líderes de diferentes sectores de la sociedad, y una de las cosas que nos sugirieron es los gremios deben ser presididos por los propios empresarios, pero sobre todo aquellos que tienen mayor relevancia. Sí. Miren, en los Estados Unidos, cuando el presidente Trump digamos, prohibió o se quiso salir o se salió del acuerdo de París, ¿no? Surgió este movimiento, We Are Still In, que promovido por empresarios, por CEOs, decía, no, debemos seguir adentro. O cuando el presidente Trump decía, bueno, vamos a expulsar a los transexuales del ejército. O el veto migratorio, la construcción del muro, de la muralla, del muro, sí, ¿no? O la decisión de terminar el programa de acción diferida, ¿no? El DACA para los llegados en la infancia. Varios CEOs de empresas importantes le renunciaron a sus comités asesores y protestaron públicamente y se decía, señor presidente, usted está equivocándose. Eso significa hacer una suerte de advocate, ¿no? De defensa de la ciudadanía cuando el Estado no es capaz de resolver las necesidades que tiene el país. Sí, y a propósito de la organización, usted cuando hablaba de los gremios empresariales decía, bueno, ahí hay una persona asalariada
que lo conduce, y eso no está mal, pero puede estar atado a determinados intereses. ¿Quién financia las actividades de capitalismo consciente en el Perú? ¿Cómo se sostiene la organización? Los fundadores, las personas que conformamos el movimiento, que es una cosa muy abierta. Y nosotros nos esforzamos mucho porque se entienda que somos un movimiento, porque quiero decir una cosa, Mario, no deberíamos existir. ¿Por qué existimos? Porque el sistema capitalista, tal como funciona hoy, el llamado el capitalismo de los accionistas, el del profesor Milton Friedman, ese no funciona ya. Lo dicen no solamente las personas de movimientos como el nuestro, lo dicen grandes líderes. Usted escucha a Satya Nadella, el presidente de Microsoft, o a Larry Fink, el presidente de BlackRock, ¿no?, que es la administradora de fondos más importante del planeta, administran activos por más de 10 trillones de dólares. Lo que hacen sus llamados es a que tenemos que regresar al origen. La empresa existe con un solo propósito: resolver necesidades ambientales, sociales y humanas en forma rentable y sin causar externalidades. Y lo que usted me decía hace un ratito, que quiere decir que tiene mucho que ver con esto, el orden es clave. No es que primero genere utilidades y luego veo si me alcanza para resolver necesidades. Es al revés. Hay N estudios hechos por prestigiosas instituciones académicas, universidades e institutos privados en el mundo que demuestran que las empresas conscientes son mucho más resilientes, rentables y sostenibles. Claro, pero volvemos a la rentabilidad. Usted acaba de mencionar la rentabilidad como un elemento, digamos, secundario, pero luego resulta que el camino que emprenderían las hace más rentables. Entonces, lo que se saca por la ventana o lo que se saca por la puerta entra por la ventana. Pero el orden es importante. Porque le digo una cosa. Si usted ve, digamos, está usted sentado en un directorio y el mantra del directorio de la empresa es: tenemos que ser los más rentables de la industria, ¿qué cree que va a pasar? La rentabilidad es muy simple: ingresos menos gastos, rentabilidad. Va a tratar de tener más ingresos y recortar los gastos. Es un tema aritmético. En cambio, si su mantra, su propósito es, por ejemplo, hacer de la información asequible a todo el mundo y además útil, eso es lo que va a mover a su industria, a su empresa. Claro, pero como si lo he entendido bien, va a ser más rentable. Claro, pero si lo he entendido bien, en el razonamiento se sabe desde el principio que eso la va a hacer más rentable. De manera que es solamente la diferencia entre una rentabilidad vista con miras estrechas o una rentabilidad vista con miras al mediano o largo plazo. Yo creo que la mirada es al propósito. ¿Para qué existe? Y hay una pregunta bien interesante, Mario. Sí. Esas empresas conscientes, sus directorios reflexionan y se hacen esta pregunta: ¿qué pasaría o qué se echaría de menos si mañana dejáramos de existir? Si la respuesta es no mucho, la verdad no es que tenga un propósito y probablemente no esté honrando la razón de existencia de una empresa. Sí. Yo creo que el mundo, los líderes globales, el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial, ese espacio que reúne a la crema innata del poder mundial, político, económico, social, hace llamados desde hace varios años para el capitalismo de los stakeholders, donde dice que tenemos que revisar esa mirada fundamentalista que ha erosionado, dice el profesor Schwab, no lo estoy diciendo yo, el clima, ¿no?, la contaminación, ha afectado el tema de la recaudación tributaria por paraísos fiscales e inclusive ha afectado a los propios trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que dice el profesor Schwab? Eso hace que el péndulo ideológico se mueva y peligrosamente se está moviendo, y hoy lo vemos en el Perú, a una situación antisistema que ocurre no porque el Perú sea un país socialista, comunista o extremista, es porque es un país desatendido, dolido
Y la pregunta que tenemos que hacer los empresarios es, ¿pudimos haber jugado otro rol? ¿O vivimos ilusionados o más bien autoengañados? Porque el modelo que tuvo el Perú por los últimos 25 años ha sido un modelo ni siquiera de desarrollo, sino de crecimiento económico. Sí. Pero no ha sido desarrollo. Y cuando... Sí, porque si hubiese sido desarrollo, hubiésemos dado la misma importancia que le dimos al crecimiento económico al desarrollo institucional, y cuando, a reforzar la fiscalía, el poder judicial, etc. Cuando ustedes hablan de empresarios o se dirigen a este universo de empresarios, están presumiendo, en el sentido de están dando por sobreentendido, que estos empresarios se entienden a sí mismos como tales o se están dirigiendo a un público que quizás lleva adelante actividades empresariales, pero que no se llama a sí mismo empresario. Porque eso sería un problema, porque si no se están refiriendo solamente ustedes a una capa de empresarios que efectivamente son aquellos que están representados, por ejemplo, en la CONFIEP o en la Cámara de Comercio o en la Sociedad Nacional de Industrias. No, los empresarios son micros, pequeños, medianos, grandes y las corporaciones. Sí. La filosofía de capitalismo consciente, que es empresas con propósito, es aplicable a todo tipo de empresa, de cualquier tamaño, de cualquier industria, de cualquier forma societaria, de cualquier ubicación geográfica. Es pensar en que existo para resolver una necesidad humana y como consecuencia soy rentable. Ese es el orden que necesitamos y que el mundo necesita. Lo dice la OSD, el Foro Económico Mundial. Esto no es un tema que surge porque se le ocurrió a algunos iluminados. Esto es una necesidad que surge del propio seno del capitalismo de la libre empresa. Bien. Porque hoy está bajo ataque. Sí, de acuerdo. Y en la historia reciente del Perú, para volver a aterrizar esto en la coyuntura política, ustedes entienden entonces que los empresarios han participado, pero han participado de manera, no sé, embosada, de manera indirecta y que eso no debería continuar. Por supuesto que no. Es irresponsable no participar en lo que atañe al bien común. Porque no operamos en una isla. Mire, si usted ve otros países desarrollados donde hay institucionalidad y ve los movimientos de capitalismo consciente, básicamente están concentrados, igual que lo hacemos nosotros en el Perú, de que la empresa tenga un propósito, que sus modelos de negocios y estrategias empresariales pongan al ser humano y su ecosistema en el mismo centro, y eso se refleje en las estrategias, procesos, sistemas, operaciones, etc. Pero además en el Perú, un país como el Perú, donde la institución es tan débil, tan frágil, lo mismo que nuestra democracia, tenemos que ir un paso más allá y tenemos que hacer activismo empresarial. Tenemos que pronunciarnos, sentar posición. No puede ser que si soy una empresa... Pero colectivamente, esa es la parte que todavía no me queda clara. Cuando usted dice... Tenemos que sentar, porque es un plural, ¿no es cierto? Tenemos nosotros, los empresarios, que sentar posición, cada uno de nosotros tiene que sentar posición de acuerdo a lo que le parezca razonable. Eso es lo que ustedes están reclamando. Por supuesto, porque somos, antes que empresarios, somos ciudadanos. Miren, los Estados Unidos, por ejemplo, para hablar del país donde el capitalismo es clarísimo, ¿qué hacen los empresarios ahí? Por ejemplo, de Merck, de Intel, de Google, Microsoft, Apple, etcétera, ponen sus opiniones directamente, pero si son empresarios un poco más chicos, la manera que han encontrado es hacer pronunciamientos o cartas dirigidas al presidente o al Congreso, y actuando en forma grupal. Y no son gremios, son empresarios. Y además hay estudios, Edelman, McKinsey y una serie de consultoras importantes que demuestran que aquellas empresas cuyos CEOs son empáticos con lo que requiere una sociedad dentro de la cual están sus consumidores, son largamente más preferidas. O sea, no hay ninguna contingencia de pérdida
si participamos. Ahora, si tenemos miedo, por alguna razón, por represalia, podemos hacerlo en forma conjunta, pero no gremios. O sea, no digo que los gremios no lo hagan, lo que digo es que es... Que lo que persiguen los gremios es un propósito distinto. Es absolutamente distinto, y legítimo, y valioso, y útil. Pero yo no conozco ningún gremio que en su agenda ponga primero al Perú y después a las empresas. Probablemente ese debería ser el orden, pero eso no existe. Entonces, no le carguemos esto a los gremios, porque además tienen el problema, la desventaja, de que tienen que dar la vuelta, mirar atrás y preguntarle a los CEOs de las empresas que conforman el gremio si están de acuerdo con eso. Y eso no va a funcionar. Pero, en cambio, permítame, un presidente, un CEO sí puede hacerlo. Sí, claro. Ahora, si lo que ustedes buscan en esta organización es que cada empresario exprese su opinión política y lo que le parece conveniente de acuerdo con su propia perspectiva, pues entonces podrá estar de acuerdo o podrá no estar de acuerdo con lo que ustedes diagnostican sobre esta situación. Eso también es una consecuencia de que los empresarios, en su vasta multiplicidad de características, identidades, pues piensen al respecto, ¿no? No es lo que yo he dicho y tampoco me he referido a eso. Probablemente yo no he sido claro. Lo que nosotros decimos es, hagamos una pregunta simple, Mario. Y breve, porque tenemos que terminar ya la entrevista, que está muy interesante. Muy simple y breve. Si nos preguntamos esto, ¿qué le preocupa al país? Le doy dos ejemplos nada más. La forma en que se ejerce el poder político, por ejemplo, y eso cómo se resuelve con la reforma política. Allí tenemos posibilidad de aportar. Al Perú le afecta la manera como está su regionalización. Pésima. ¿Por qué no hacemos propuestas de políticas públicas para mejorarla? Ciertamente. Y así por el estilo. A eso me refiero, que deben pronunciarse, porque tiene que ver con el bien común. Ninguna empresa será sostenible en un entorno tóxico, disfuncional, como el que tenemos hoy en el Perú. Muy bien. Yo le agradezco mucho la entrevista al señor Jorge Medina, que es presidente y cofundador de Capitalismo Consciente Perú. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Gracias. Vamos a ir a una pausa y volvemos.